¿Sabes qué es lo más peligroso que puede hacer una mujer? Creer que tiene que competir por el amor de un hombre, porque en ese instante, en ese preciso momento, deja de elegirse a sí misma. Y cuando una mujer deja de elegirse, empieza a mendigar lo que antes le pertenecía por derecho: respeto, atención y amor real. Déjame decirte algo que tal vez nadie te ha dicho con esta claridad. El problema no es que él tenga muchas opciones. El problema es que tú olvidaste por qué debería ser una elección imposible de ignorar. Vivimos en una época donde la atención es barata, pero la conexión es escasa. Y los hombres pueden tener muchas opciones, sí, pero muy pocas mujeres tienen presencia, profundidad y poder emocional. Porque un hombre puede hablar con 10, pero solo recuerda una. No a la más bonita, no a la más disponible, no a la que más insiste. Recuerda a la que no necesita demostrar nada, porque su valor se siente, no se explica. Hoy no vine a enseñarte cómo hacer que un hombre te elija. Vine a recordarte por qué nunca debiste ponerte en una posición donde tienes que convencer a alguien de quedarse. Porque cuando entiendes tu valor, no seduces desde la necesidad, atraes desde la certeza. Y la certeza es lo único que un hombre con muchas opciones no puede ignorar. ¿Sabes cuál es el error más silencioso y más destructivo que comete una mujer cuando quiere ser elegida? Empezar a competir. Porque en el momento en que compites, te colocas automáticamente en una posición de escasez, como si hubiera algo que te faltara, como si tu valor dependiera de ser mejor que alguien más. Y déjame decirte algo con total claridad. El amor real no se gana en una competencia, se reconoce en una conexión. He visto esto una y otra vez. Mujeres increíbles, inteligentes, profundas, perdiéndose a sí mismas por intentar encajar en lo que creen que un hombre quiere. Cambian su forma de hablar, su forma de vestir, incluso su esencia, todo para no perder frente a otras opciones. Pero lo que no entienden es que al hacer eso, dejan de ser memorables, se vuelven intercambiables. Y en un mundo lleno de opciones, lo peor que puede ser es una opción más. Recuerdo una etapa de mi vida donde yo mismo estaba rodeado de muchas personas, muchas energías, muchas conversaciones. Y había algo que siempre se repetía. Podía conocer a muchas mujeres, pero solo una o dos dejaban una huella real. ¿Sabes por qué? No era por su apariencia, era por su autenticidad. Era por esa forma única de expresarse, de mirar, de sostener una conversación sin necesidad de impresionar. Había algo en ellas que no se podía copiar y eso es lo que permanece. Cuando dejas de compararte, algo poderoso ocurre dentro de ti. Tu energía cambia. Ya no estás midiendo si eres suficiente. Empiezas a sentir que eres única y esa energía no se puede fingir. Se transmite en cómo caminas, en cómo hablas, en cómo decides quedarte o irte. Porque una mujer que se conoce no necesita competir. Ahora quiero que seas brutalmente honesta contigo. ¿Cuántas veces has dejado de hacer algo que te gusta solo porque pensaste que no era atractivo? ¿Cuántas veces has suavizado tu personalidad para no incomodar? Eso no es estrategia. Eso es desconexión contigo misma. Y cuando te desconectas de ti, nadie puede conectarse contigo de verdad. Empieza por algo simple pero profundo. Identifica esas cualidades que te hacen diferente. No las que crees que deberías tener, sino las que realmente son tuyas. Tal vez es tu forma de escuchar, tu sentido del humor, tu manera de ver la vida. Luego intégralas en tu día a día, no como una actuación, sino como una expresión natural de quién eres. Y sobre todo, deja de imitar. Porque cada vez que imitas, te alejas de tu esencia y te acercas a la mediocridad emocional.
La verdad es esta. Un hombre puede tener muchas opciones, pero rara vez encuentra a alguien que no se parezca a nadie más. Y cuando eso ocurre, no hay competencia posible, porque lo auténtico no tiene comparación. No compitas, conviértete en inolvidable. Hay una trampa silenciosa que muchas mujeres no ven, pero viven dentro de ella todos los días. Es la idea de que tienen que ser elegidas, de que están frente a un hombre esperando aprobación, esperando validación, esperando una señal que diga eres suficiente, y desde ese lugar, desde esa posición emocional, ya están perdiendo. Porque cuando tú esperas ser elegida, entregas tu poder sin darte cuenta. Le das a alguien más la autoridad de decidir tu valor, y eso no es amor. Eso es dependencia emocional disfrazada de interés. Déjame decirte algo que puede incomodar, pero que necesitas escuchar. Una mujer que se respeta no ruega atención, la administra. No se pregunta si él la quiere, se pregunta si él la merece. Y ese cambio de enfoque lo transforma todo. Porque en el momento en que tú decides elegir primero, dejas de perseguir y comienzas a observar. Recuerdo una etapa en mi vida donde conocí a personas que estaban constantemente buscando ser aceptadas. Se adaptaban, se moldeaban, respondían de inmediato, estaban siempre disponibles, como si su valor dependiera de no perder la oportunidad. Pero lo que no entendían era que esa urgencia transmite algo muy claro: no tengo opciones, te necesito. Y cuando alguien percibe eso, el interés cambia. Ahora piensa en esto. Cuando tú entras en un lugar con la certeza de quién eres, con claridad en lo que quieres y con límites bien definidos, tu energía cambia completamente. Ya no estás intentando agradar, estás evaluando. Ya no estás esperando atención, estás decidiendo si vale la pena recibirla. Y eso no se trata de juegos ni de manipulación, se trata de dignidad. Empieza a hacerte preguntas diferentes. No le gusto, sino me gusta realmente. No, me está escribiendo, sino su forma de comunicarse está alineada con lo que merezco. Porque muchas veces te enfocas tanto en ser elegida que te olvidas de elegir bien. Y aquí viene algo importante. No siempre tienes que responder de inmediato. Vivimos en una cultura de inmediatez, donde parece que si no contestas rápido, pierdes interés. Pero la verdad es otra. Cuando tú tienes una vida, cuando estás ocupada, creciendo, aprendiendo, viviendo, no necesitas estar disponible todo el tiempo. Y esa pausa, ese espacio, también comunica valor. Pero más allá del tiempo de respuesta, lo que realmente importa es cómo te comportas en cada interacción. ¿Te estás respetando? ¿Estás diciendo lo que realmente piensas o solo lo que crees que él quiere escuchar? Porque cada vez que traicionas tu verdad para agradar, te alejas un poco más de tu poder. Una mujer que se elige primero no necesita levantar la voz para ser vista. Su presencia habla por ella. Su energía establece el estándar. Y lo más importante, no negocia su dignidad por atención momentánea. Porque al final no se trata de que alguien te elija. Se trata de que tú nunca vuelvas a ponerte en un lugar donde tengas que esperar a ser elegida. Hay algo que nadie te enseñó, pero que siempre ha estado definiendo tus relaciones sin que te des cuenta. Tu energía. Antes de que digas una palabra, antes de que expliques quién eres, antes de que intentes impresionar, ya estás comunicando algo. Y ese algo es lo que realmente se queda. Porque las personas no se enamoran de tus frases perfectas, ni de lo que ensayaste frente al espejo. Se conectan con lo que sienten cuando están contigo. Y esa sensación no nace de lo que dices, nace de cómo eres. He estado en conversaciones donde las palabras eran correctas, incluso bonitas, pero había algo que no encajaba. Inseguridad, ansiedad, necesidad. Y aunque nadie lo decía en voz alta, se sentía
porque la energía no se puede ocultar. Puedes intentar parecer segura, pero si por dentro estás dudando de ti, eso se transmite siempre. Y también he vivido lo contrario. Personas que no necesitaban decir mucho, que no intentaban impresionar, pero había una calma en su presencia, una seguridad silenciosa que lo cambiaba todo. No pedían atención, la generaban. No buscaban aprobación. Se respetaban tanto que automáticamente generaban respeto. Esa es la diferencia. Tu energía es el resultado de cómo te percibes a ti misma. Si sientes que no eres suficiente, vas a hablar más rápido, vas a justificarte, vas a buscar señales constantes de aceptación. Pero cuando estás en paz contigo, cuando sabes quién eres, no necesitas forzar nada. Tu forma de mirar, de escuchar, de responder, todo fluye desde un lugar de certeza. Quiero que observes algo en ti. ¿Cómo te mueves cuando estás frente a alguien que te interesa? ¿Te encoges un poco? ¿Cambias tu tono de voz? ¿Empiezas a pensar demasiado en cada palabra? Eso no es naturalidad. Eso es miedo a no ser suficiente. Y ese miedo es el que sabotea la conexión. Porque cuando estás más enfocada en agradar que en ser tú, pierdes autenticidad. Y sin autenticidad no hay conexión real. Solo hay una versión editada de ti intentando encajar. Empieza por lo básico pero poderoso. Tu lenguaje corporal, tu postura dice más que 1000 palabras. ¿Te mantienes erguida o te haces pequeña? ¿Sostienes la mirada o la evitas? Esos pequeños detalles hablan de cómo te valoras. Luego está tu forma de hablar. No necesitas correr, no necesitas llenar silencios, no necesitas impresionar. Habla claro, pausa, respira. Una mujer que se siente segura no tiene prisa por demostrar nada. Y lo más importante, deja de buscar aprobación en cada gesto. No necesitas que alguien valide cada palabra que dices, cada opinión que compartes, porque en el momento en que necesitas aprobación, pierdes poder. La verdadera conexión no nace cuando intentas gustar, nace cuando te permites ser, sin filtros, sin ansiedad, sin miedo, porque al final lo que hace que alguien se quede no es lo que escuchó de ti, es lo que sintió cuando estuvo contigo. Hay una verdad incómoda que muchas personas evitan aceptar, pero que define completamente cómo los demás te perciben. Lo que es fácil de obtener rara vez se valora profundamente. Y no se trata de juegos ni de manipulación. Se trata de percepción, de energía, de cómo posicionas tu tiempo y tu presencia en la vida de alguien más. Cuando estás siempre disponible, cuando respondes al instante, cuando cancelas tus planes por alguien que apenas está entrando en tu vida, estás enviando un mensaje muy claro, aunque no lo digas con palabras. No tengo nada más importante que esto. Y en ese momento, sin darte cuenta, reduces tu propio valor. No porque valgas menos, sino porque te estás mostrando como algo accesible sin esfuerzo. Recuerdo haber visto muchas veces este patrón. Personas que al inicio generan interés, curiosidad, incluso atracción, pero que poco a poco empiezan a perder ese impacto. ¿Qué cambió? No su esencia, cambió su disponibilidad. Se volvieron predecibles, constantes, siempre ahí. Y lo que al principio era emocionante se volvió cotidiano. Y la mente humana funciona así. No valora lo que siempre está garantizado. Valora lo que requiere presencia, lo que exige atención, lo que no se da automáticamente. Pero cuidado, esto no es un juego de desaparecer o ignorar. Es mucho más profundo que eso. Es construir una vida tan llena, tan enfocada, tan alineada contigo,
que no necesitas estar disponible todo el tiempo para alguien más, porque ya tienes prioridades, ya tienes dirección. Cuando tú tienes metas, cuando estás construyendo algo, cuando inviertes tiempo en crecer, en aprender, en vivir, no necesitas forzar distancia. La distancia ocurre de forma natural. No respondes de inmediato, no porque estés jugando, sino porque estás ocupada siendo alguien que tiene propósito. Y eso cambia completamente la dinámica. Porque entonces, cuando apareces, tu presencia tiene peso, tiene intención. No es algo automático, es algo elegido. Quiero que pienses en esto. ¿Cuántas veces has dejado de hacer algo importante por responder un mensaje? ¿Cuántas veces has interrumpido tu propio proceso por darle prioridad a alguien que aún no ha demostrado que merece ese espacio? Eso no es interés, eso es desorden emocional. Tu tiempo es lo más valioso que tienes. No vuelve, no se recupera. Y cada vez que lo entregas sin conciencia, estás enseñando a los demás cómo tratarte. Empieza a cambiar eso desde lo simple. No tienes que responder siempre al instante. No pasa nada si alguien espera. De hecho, eso crea espacio y en ese espacio nace el interés real. Prioriza tus actividades. Si estás trabajando en algo, si estás contigo, si estás creciendo, eso va primero. Siempre. Y sobre todo, construye una vida que no gire alrededor de una persona. Porque cuando tu mundo es más grande que una relación, tu energía cambia. Ya no necesitas retener a nadie. Simplemente compartes lo que ya eres. Porque al final no se trata de estar menos disponible. Se trata de ser tan valiosa con tu tiempo que tu presencia deje de ser algo común y se convierta en algo que se aprecia. Hay algo que la mayoría de personas no entienden hasta que ya han perdido oportunidades, relaciones o incluso su propia paz. No es lo que sientes lo que te define, es lo que haces con lo que sientes. Y ahí es donde entra una de las fuerzas más poderosas del ser humano, la disciplina emocional. Porque cualquiera puede reaccionar, cualquiera puede explotar, escribir impulsivamente, decir cosas en el momento del enojo, del miedo, de la inseguridad. Pero muy pocos tienen el dominio de sí mismos para detenerse, respirar y elegir una respuesta en lugar de una reacción. Y esa diferencia lo cambia todo. He visto personas increíblemente atractivas, inteligentes, interesantes, perder completamente su impacto por no saber manejar sus emociones. Un mensaje no respondido se convierte en una historia mental. Un silencio se convierte en una amenaza. Un pequeño gesto se convierte en una película completa de suposiciones. Y sin darse cuenta, empiezan a vivir desde la interpretación, no desde la realidad. Y cuando tú vives desde la reacción constante, pierdes magnetismo. Porque la energía de una persona que reacciona sin control es caótica, es impredecible. Y aunque puede generar intensidad momentánea, no genera conexión profunda. La verdadera atracción no nace del drama, nace de la estabilidad emocional. Recuerdo haber observado personas que en medio de situaciones incómodas no levantaban la voz, no corrían a responder, no buscaban resolver todo de inmediato. Simplemente se quedaban en calma. Y esa calma, esa capacidad de sostener el silencio sin ansiedad, generaba más respeto que cualquier palabra. Porque el silencio, cuando se domina, es poder. Pero cuando no sabes manejarlo, el silencio te controla a ti. Empiezas a llenarlo con mensajes, con explicaciones innecesarias, con reacciones impulsivas que después te hacen sentir vulnerabilidad o arrepentimiento. Y aquí está la clave. La disciplina emocional no significa no sentir, significa sentir sin perderte en lo que sientes. No
dramatizar situaciones pequeñas no es indiferencia, es madurez. Es entender que no todo merece una respuesta inmediata, que no todo conflicto necesita crecer, que no todo pensamiento necesita convertirse en acción. Y esto empieza en lo más simple. Antes de responder un mensaje que te activó emocionalmente, respira. Solo respira. Ese pequeño espacio entre lo que sientes y lo que haces es donde nace tu poder. Porque en ese espacio puedes elegir, puedes decidir no reaccionar desde el miedo, no responder desde la inseguridad, no hablar desde la impulsividad. Puedes responder desde la claridad. Y eso te cambia por completo. Una persona emocionalmente disciplinada no necesita controlar a otros porque ya se controla a sí misma. No busca validación constante porque no se pierde cuando algo no sale como espera. No se desborda con facilidad porque ha aprendido a sostenerse internamente. Y esa estabilidad es extremadamente atractiva. No porque sea fría, sino porque es segura. Y en un mundo lleno de reacciones, de impulsos, de ansiedad disfrazada de conexión, una persona que sabe mantenerse en calma se vuelve inolvidable. Porque al final no es la intensidad lo que enamora, es la paz que alguien te transmite cuando está contigo. Hay algo que muchas personas confunden en el amor, en la atracción, en las relaciones, y es la diferencia entre insistir y despertar interés. Porque insistir nace del miedo, pero despertar interés nace de la seguridad. Y cuando tú persigues, cuando insistes, cuando tratas de asegurarte constantemente de que alguien se quede, lo que estás comunicando, aunque no lo digas en palabras, es escasez emocional. Es como si dentro de ti hubiera una urgencia silenciosa diciendo, no te vayas porque sin ti pierdo algo de mí. Pero el amor real no se construye desde la persecución, se construye desde la experiencia. He visto algo repetirse muchas veces en la vida. Las personas no recuerdan a quien estuvo siempre disponible sin medida. Recuerdan a quien les hizo sentir algo, a quien no podían descifrar del todo, a quien no entregaba todo de inmediato, sino que iba revelándose con el tiempo como una historia que quiere seguir leyendo. Porque el cerebro humano no se enamora de lo evidente, se engancha con lo incompleto, con lo que despierta curiosidad, con lo que no se puede tener totalmente controlado. Y aquí es donde entra algo muy poderoso, el misterio. No ese misterio artificial de jugar a desaparecer o manipular, sino el misterio natural de una vida que no gira alrededor de una sola persona. Una vida que tiene dirección, propósito, movimiento. Cuando tú estás construyendo algo propio, cuando estás viviendo experiencias, creciendo, aprendiendo, no necesitas explicarlo todo. No necesitas mostrarlo todo. No necesitas entregar cada parte de ti de inmediato. Y eso genera interés real, porque lo predecible no genera emoción. Lo completamente expuesto no genera expectativa. Pero una persona que se muestra con intención, que comparte momentos, no toda su vida, deja espacio para la imaginación, para la curiosidad, para el deseo de conocer más. Recuerdo haber visto cómo algunas personas al inicio de una conexión lo entregaban todo demasiado rápido. Mensajes constantes, explicaciones largas, disponibilidad total, sobreexposición emocional. Y lo que parecía cercanía, en realidad empezaba a apagar el interés. Porque ya no había nada por descubrir. Ya no había espacio para la exploración emocional. Y el interés sin espacio se muere. Permite que la conexión respire. No llenes todos los silencios. No expliques cada pensamiento. No te apresures a ser completamente entendida desde el primer momento. Porque la conexión profunda
no nace de la velocidad, nace del tiempo. Y algo más importante aún, permite que la otra persona invierta esfuerzo, porque lo que no requiere esfuerzo no se valora igual. Cuando alguien tiene que acercarse, elegirte, esforzarse por conocerte, por entenderte, por estar presente, su interés no solo crece, se fortalece. Pero cuando todo está servido, cuando no hay desafío emocional, cuando no hay espacio para el compromiso activo, el interés se debilita. Esto no se trata de juegos emocionales, se trata de equilibrio, de no perderte a ti misma en el intento de no perder a alguien más. Comparte momentos reales, sí. Conecta, sí. Pero no entregues todo de una sola vez. No sobreexpongas tu mundo emocional como si necesitaras ser validado constantemente. Porque una mujer o una persona que tiene una vida rica, propia, llena de significado, no persigue atención, la inspira. Y al final, no es la persecución lo que hace que alguien se quede, es lo que siente cuando decide acercarse por sí mismo. Hay una verdad que muchas personas confunden y esa confusión les cuesta dignidad, paz y amor propio. Y es esta: la atención no significa respeto, porque alguien puede mirarte, puede escribirte, puede buscarte, puede incluso desearte y aún así no valorarte. Y cuando tú confundes atención con respeto, empiezas a aceptar migajas emocionales pensando que es conexión. Empiezas a quedarte donde no hay cuidado, solo presencia. Y te conformas con ser vista en lugar de ser verdaderamente honrada. Déjame decirte algo con total claridad. La atención es fácil de conseguir en este mundo. Vivimos rodeados de estímulos, de mensajes, de notificaciones, de personas que aparecen y desaparecen con un clic. Pero el respeto es una decisión consciente que alguien toma hacia ti. Y si no está ahí desde el inicio, no aparece mágicamente después. He visto muchas veces cómo las personas justifican pequeñas faltas de respeto al principio. Un comentario incómodo, una respuesta fría, una acción inconsistente y dicen, no es para tanto, pero el problema no es el acto, es lo que estás enseñando al permitirlo. Porque cada vez que no pones un límite, estás educando a la otra persona sobre cómo tratarte. Y lo más peligroso es cuando empiezas a acostumbrarte a eso. Cuando normalizas lo que en el fondo te incomoda, cuando te dices a ti misma que así es la gente o que nadie es perfecto y lentamente, sin darte cuenta, vas bajando tus estándares para no perder atención. Pero escucha esto, lo que aceptas repetidamente se convierte en tu estándar emocional. Y si tu estándar es bajo, tu paz también lo será. El respeto no se exige con drama, no se grita, no se suplica. El respeto se comunica con claridad y se sostiene con acciones. Se establece desde el inicio con límites simples pero firmes. Esto sí lo acepto, esto no. Sin miedo, sin culpa, sin necesidad de justificar demasiado. Porque una persona que se respeta no negocia su dignidad para mantener la conexión con alguien. Y aquí hay algo muy importante, poner límites no aleja lo correcto, revela lo incorrecto. Cuando tú eres clara con lo que aceptas, algunas personas se irán. Y eso no es pérdida, es claridad. Porque no se están yendo personas que te valoraban. Se están cayendo versiones de relaciones que nunca iban a darte el respeto que mereces. También he visto algo poderoso. Las personas que más respeto generan no son las que más explican. Son las que más coherencia tienen entre lo que dicen y lo que permiten. No necesitas alzar la voz para ser respetada, necesitas consistencia. Si dices que algo no te hace bien, actúa en consecuencia. Si alguien cruza un límite, no lo ignores por miedo a perderlo. Porque cada vez que eliges el miedo sobre tu dignidad, estás enseñándole al mundo que tu respeto es negociable. Y no lo es. Aléjate cuando sea necesario. No como castigo,
no como manipulación, sino como protección, porque alejarte de lo que no te respeta no es debilidad, es madurez emocional. Y con el tiempo entiendes algo profundo. La atención puede entretenerte, pero solo el respeto puede sostenerte. Y si no hay respeto, no hay nada que valga la pena sostener. Hay una liberación profunda que ocurre en el instante en que entiendes esto. No tienes que convencer a nadie de tu valor, porque en el momento en que empiezas a convencer, ya estás partiendo desde la duda. Y cuando hay duda interna, inevitablemente empiezas a buscar validación externa. Y eso es agotador, porque vivir intentando demostrar quién eres te aleja de simplemente serlo. He visto personas que invierten toda su energía en ser vistas, en ser elegidas, en ser suficientes para alguien más, y en ese proceso se van abandonando a sí mismas. Se olvidan de sus sueños, de su crecimiento, de su cuerpo, de su paz interior. Y todo se convierte en una especie de estrategia emocional para no ser dejadas atrás. Pero déjame decirte algo con claridad. Nadie se queda de forma estable con alguien que no se ha quedado consigo mismo. Porque cuando tú no estás bien contigo, empiezas a depender de la mirada del otro para sentirte completo. Y esa dependencia se nota, se siente, se transmite en cada conversación, en cada decisión, en cada silencio incómodo donde buscas aprobación sin decirlo. Pero cuando tú cambias el enfoque, todo cambia. Cuando dejas de preguntarte, ¿cómo hago para que Él me elija? Y empiezas a preguntarte, ¿cómo me convierto en una mejor versión de mí misma? Ahí ocurre la transformación. Porque ya no estás viviendo para ser elegida, estás viviendo para crecer. Y el crecimiento personal tiene algo poderoso. Te devuelve el centro, te regresa a ti. Te recuerda que tu vida no gira alrededor de una persona, sino alrededor de tu propósito, tu bienestar, tu evolución. Recuerdo momentos donde el enfoque estaba completamente puesto en lo externo, en agradar, en gustar, en ser suficiente para otros. Y en ese estado la ansiedad se vuelve constante, porque siempre estás midiendo tu valor en función de la reacción de alguien más. Pero cuando empiezas a invertir en ti, en tu mente, en tu cuerpo, en tu estabilidad emocional, algo cambia. Empiezas a sentirte más segura, no porque alguien te valide, sino porque te estás construyendo a ti misma. Invierte en tu desarrollo mental. Aprende, crece, cuestiona, expande tu pensamiento. Porque una mente fuerte no necesita aprobación constante. Se sostiene sola. Invierte en tu cuerpo, no desde la obsesión, sino desde el respeto. Porque cuidar tu cuerpo no es para que alguien te mire, es para que tú te sientas en casa dentro de ti misma. Invierte en tu mundo emocional. Aprende a estar en paz contigo, a manejar lo que sientes, a no depender de la atención de otros para sentir estabilidad. Y sobre todo, construye una vida que te apasione. Porque cuando tu vida es interesante para ti, ya no necesitas que alguien la complete, la compartes, no la entregas. Y aquí está una de las verdades más importantes. La felicidad que depende de una persona es frágil, porque si esa persona cambia, se va o se aleja, tu mundo se cae. Pero la felicidad construida dentro de ti es estable, es tuya, no se negocia. No se pierde con facilidad. Y cuando vives desde ese lugar, tu energía cambia completamente. Ya no buscas convencer a nadie de quedarse porque ya estás bien contigo. Y lo que no suma, simplemente no se sostiene en tu vida. Y paradójicamente, cuando dejas de perseguir validación, te vuelves mucho más atractiva. No porque lo estés intentando, sino porque ya no lo necesitas. Porque al final la persona más poderosa no es la que es elegida, es la que ya se eligió a sí misma. Hay algo profundamente seductor en una persona coherente
aunque casi nadie lo reconoce a primera vista. Porque la coherencia no grita, no se impone, no busca atención. La coherencia simplemente se sostiene. Y en un mundo donde la mayoría de las personas cambian según la emoción del momento, alguien coherente se vuelve magnético. Porque lo que realmente construye confianza no son las promesas, son los patrones. No es lo que alguien dice una vez en un momento de intensidad, es lo que repite cuando nadie lo está mirando. He visto muchas relaciones, muchas conexiones, muchas historias, y hay un punto donde todo se define. La distancia entre lo que alguien dice y lo que realmente hace. Cuando esa distancia es grande, aparece la confusión, la inseguridad, la desconfianza. Pero cuando esa distancia es mínima, cuando hay coherencia, nace la paz. Y la paz es increíblemente atractiva, porque el ser humano no solo busca emoción, también busca estabilidad. No solo quiere intensidad, también quiere seguridad emocional. Y la coherencia es exactamente eso. La sensación de que no tienes que adivinar quién es la otra persona hoy porque sus valores no cambian con su estado de ánimo. Recuerdo haber observado personas que decían cosas hermosas en momentos de conexión, de emoción, de cercanía, pero sus acciones no sostenían esas palabras. Y con el tiempo, lo que al principio parecía intensidad, se convertía en incertidumbre, porque las palabras sin comportamiento pierden peso. Y por otro lado, he visto personas que no hablaban demasiado, que no prometían grandes cosas, pero eran constantes. Si decían algo, lo hacían. Si establecían un límite, lo sostenían. Si mostraban interés, era real, no momentáneo. Y eso generaba algo muy poderoso: confianza silenciosa. La coherencia no necesita explicarse, se siente. Y aquí hay algo importante. Ser coherente no significa ser rígido. No significa no cambiar nunca de opinión o no evolucionar. Significa que tus valores no se contradicen con tus acciones. Puedes crecer, puedes aprender, puedes cambiar, pero no te traicionas en el proceso. Porque cuando dices una cosa y haces otra, no solo pierdes credibilidad ante los demás, empiezas a perder credibilidad contigo misma. Y ese es el primer paso hacia la inseguridad emocional. Mantener estándares siempre es clave. No un día sí y otro no. No cuando te sientes fuerte sí y cuando te sientes vulnerable no. Los estándares son precisamente lo que te sostiene en los días en que emocionalmente podrías desviarte. Y esto es lo que muchas personas no entienden. La atracción no se basa en perfección, se basa en consistencia. Una persona coherente se vuelve confiable y una persona confiable se vuelve emocionalmente segura. Y la seguridad emocional es una de las formas más profundas de atracción humana. Y algo muy importante: ser predecible en valores, no en rutina. Es decir, que la gente pueda confiar en quién eres, en lo que defiendes, en lo que no toleras, en lo que valoras. Pero no te conviertas en alguien predecible en el sentido de perder misterio, crecimiento o evolución. Que sepan que eres firme, pero no estática. Porque al final lo que más enamora no es alguien perfecto, es alguien real. Alguien que no se contradice constantemente. Alguien que no se pierde en versiones distintas de sí mismo según la situación. La coherencia no solo construye atracción, construye respeto. Y sin respeto, ninguna atracción puede sostenerse por mucho tiempo. Hay una verdad que puede doler al principio, pero que con el tiempo se convierte en libertad. Si tienes que forzarlo, no es para ti. Porque lo real no necesita ser empujado, no necesita ser explicado una y otra vez, no necesita ser sostenido únicamente por tu esfuerzo. Lo real fluye. Y lo que fluye permanece sin violencia emocional. El problema es que muchas veces confundimos intensidad con destino,
Confundimos ansiedad con amor. Confundimos el miedo a perder a alguien con la idea de que esa persona es la indicada. Y empezamos a sostener conexiones que solo viven porque una de las dos partes está empujando constantemente. Pero déjame decirte algo con absoluta claridad. Todo lo que necesita ser forzado eventualmente se rompe. He visto personas desgastarse emocionalmente tratando de mantener algo que nunca tuvo una base sólida, explicando demasiado, justificando demasiado, esperando demasiado, como si el amor tuviera que ser ganado todos los días a través del esfuerzo unilateral. Y en ese proceso pierden algo más importante que la relación, se pierden a sí mismas. Porque cuando estás constantemente dudando, cuando tienes que preguntarte una y otra vez, ¿le importo? ¿Está interesado? ¿Debería seguir aquí? Ya tienes la respuesta, pero no quieres aceptarla. La claridad duele, pero la confusión destruye. Recuerdo haber observado una y otra vez cómo las personas intentan sostener conexiones a través de palabras, promesas o momentos aislados de intensidad. Pero las palabras sin acciones no construyen seguridad. Y la seguridad es la base de cualquier vínculo sano. Por eso hay algo esencial que debes aprender. Observa sus acciones, no sus palabras. Las palabras pueden ser emocionales, momentáneas, incluso manipulables. Pero las acciones revelan intención real. Si alguien quiere estar, se nota. Si alguien valora tu presencia, se siente. Si alguien está comprometido, no te deja en incertidumbre constante. Y si tienes que estar constantemente interpretando, justificando o esperando señales, entonces no hay paz ahí. Y donde no hay paz, no hay dirección correcta. También es importante entender esto: si dudas constantemente, si tu mente está en conflicto permanente, si hay más ansiedad que claridad,